Eguerdion eta urte berrion. Enpleguaren eta suspertze ekonomikoaren aldeko esparru programa 2020 programaren emaitzen aurrerapena aztertu dugu gaurko jaurlaritza bileran. Legegintzaldi erdia igaro berri dugu eta esan dezakegu dagoeneko 2016an ezarri genituen helburuen bi eren bete ditugula. Lehenengo eta behin Euskadin enplegua sortzeko emaitzak positiboak dira, izan ere, langabezia 10%tik behera murriztea lortu dugulako, 2 urtean 34.000 enplegu sortzea sustatu dugu, horietatik ia erdia, ia 50% lehen biziko lan esperientzia izan da gazteentzat, eta guztira 16.300 gaztek abian ditugun enplegu programaren bidez sustatutako kontratazio motaren bat izan dute, eta 2 urtean enplegu publikoko 8.500 plaza eskaini ditugu, gehienak hezkuntzan, osakidetzan eta ertzaintzan, hain zuzen ere. En el Consejo de Gobierno de hoy hemos analizado el avance de resultados del Programa Marco para el Empleo y la Reactivación Económica 2020. Acabamos de superar el ecuador de la legislatura y podemos afirmar que hemos cumplido 2/3 de los objetivos que fijamos en el año 2016. En primer lugar, los resultados de creación de empleo en Euskadi son positivos porque hemos conseguido reducir el paro por debajo del 10%, hemos incentivado la creación de 34.000 empleos en 2 años, de ellos casi la mitad han sido una primera experiencia laboral para las y los jóvenes, y un total de 16.300 jóvenes han tenido algún tipo de contratación incentivada desde la Administración Pública por los programas de empleo que tenemos en marcha, y en 2 años hemos ofertado 8.500 plazas de empleo público, la mayoría en los ámbitos de educación, osakidetza y ertzaintza. Bigarrenik, suspertze ekonomikoa finkatzen ari gara. 2 urte hauetan Euskadin 3.500 enpresa baino gehiago sortu dira. Ikerketako 77 proiektu estrategiko finanziatu ditugu, eta enpresa txiki eta ertainak direla eta honako hau lortu dugu. 677 kanpo merkatuetara jotzea, 1.284 enpresak hazkuntza eta hedapen proiektuak betetzea, 2.976 enpresak modernizazio eta berrikuntza proiektuak garatzea, eta 35 inbertsio proiektuak martxan jartzea, 1.139 milioi euroan. En segundo lugar, hemos consolidado la reactivación económica. En estos 2 años se han creado más de 3.500 empresas en Euskadi. Hemos financiado 67 proyectos estratégicos de investigación y respecto a las pequeñas y medianas empresas hemos conseguido que 677 accedan a mercados exteriores, 1.294 completen proyectos de crecimiento y expansión, 2.976 desarrollen proyectos de modernización e innovación y 35 hayan puesto en marcha proyectos de inversión por importe de 1.139 millones de euros. Horrez gainera, 1.100 milioi euro baino gehiago inbertituko ditugu suspertze ekonomikoarekin, kalitateko enplegua sortzearekin eta finkatzearekin zerikusia duten 40 proiektu estrategikotan. 2 urtean, 35 proiektu daude martxan 4 eremutan. Azpiegiturak eta mugikortasuna, herri berroneratzea eta ingurumena, hezkuntza azpiegiturak eta osasun azpiegiturak. Además, vamos a invertir más de 1.100 millones de euros en 40 proyectos estratégicos relacionados con la reactivación económica, la creación y la consolidación de empleo de calidad. En 2 años, 35 proyectos están en marcha en 4 ámbitos concretos: infraestructuras y movilidad, regeneración urbana y medioambiental, infraestructuras educativas e infraestructuras sanitarias. Emaitzek erakusten dutenez, bidea zuzena da. Bide horrek krisi ekonomikoa gainditzera eta enplegu gehiago sortzera garamatza.
Emaitzen aurrerapen hori lanean jarraitzeko eragingarria da. Eta enplegu aukera areagotu behar ditugu eta batik bat hoien kalitatea hobetu beharra daukagu baita ere. Los resultados confirman que el camino es correcto. Caminamos en la dirección que conduce a superar la crisis económica y a crear más empleo. Este avance de resultados es un acicate para seguir trabajando en la misma dirección. Tenemos que aumentar las oportunidades de empleo y, sobre todo, mejorar su calidad. Beste alde batetik esan beharra daukat, baita ere, lehendakaria datorren urtarrilaren 18an Estrasburgora bidaiatuko duela. Bidaia ofizialaren helburua da René Cassenen irudia eta lana aintzatestea. Giza eskubideen aldarrikapen unibertsalaren idazle nagusi izateagatik, bakearen Nobel saria jaso duenetik 50 urte bete dira aurten. René Cassin Baionan jaio zen 1887 urtean eta giza eskubideen auzitegietako presidente izendatu zuten. Bakearen Nobela jaso ondoren, giza eskubideen Estrasburgoko nazioarteko institutua sortu zuen. Bizita ofizialean, lehendakariak topaketa izango du Guido Raimondi, giza eskubideen Europako auzitegietako egungo presidentearekin, eta ostean biek auzitegiko egoitzan egingo den ekitaldian parte hartuko dute presidente ohia den Jean-Paul Costa eta Christos Giacomopoulos, Europako Kontseiluko giza eskubideen zuzendari nagusiarekin. Ondoren, lehendakariak Ana Otadui Bizkaiko Batzar Nagusietako presidentearekin batera, René Cassen giza eskubideen nazioarteko institutua bizitatuko du, eta bertan, Gernikako arbolaren kimua landatuko da bakearen simbolo gisa. Lehendakariarekin batera, Jonan Fernández giza eskubide, bizikidetza eta lankidetzaren idazkaria izango da, eta baita ere Marian Elorza kanpo harremanetarako idazkari nagusia. El lehendakari viajará el próximo 18 de enero a Estrasburgo. El viaje oficial tiene como fin reconocer la figura y la obra de René Cassen. Se cumplen 50 años desde que recibiera el Premio Nobel de la Paz por ser el principal redactor de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. René Cassen nació en Bayona el año 1887 y en 1964 fue nombrado presidente del Tribunal de Derechos Humanos. Tras recibir el Nobel, fundó el Instituto Nacional e Internacional de Derechos Humanos de Estrasburgo. El lehendakari mantendrá un encuentro con el presidente del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Guido Raimondi, y posteriormente ambos participarán en un acto que tendrá lugar en la sede del Tribunal con Jean-Paul Costa, expresidente del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y Christos Giacomopoulos, director general de Derechos Humanos del Consejo de Europa. Además, el lehendakari, acompañado de la presidenta de las Juntas Generales de Vizcaya, Ana Otadui, visitará el Instituto Internacional de Derechos Humanos René Cassen, donde se procederá a la plantación de un retoño del árbol de Guernica, símbolo de la paz. El lehendakari estará acompañado en el viaje por el secretario general de Derechos Humanos, Convivencia y Cooperación, Jonan Fernández, y por la secretaria general de Acción Exterior, Marian Elorza. Bestalde batetik, gobernuak gaur baimena eman du baita ere Basque Research and Technology Alliance Patzuergoko zientifiko teknologikoa sortzeko lankidetza hitzarmena sinatzeko. Eta hain zuzen ere, Arantxa Tapia, ekonomiaren garapeneko eta azpiegituretako sailburuak hitz egingo du orain, horren berri eta orain inguruko zehaztasun guztiak emateko. Berea da hitz. Eskerrik asko sailburu, egun on guztioi. Bueno, gaur onartu dugu hain zuzen ere estatutuak Basque Research and Technology Alliance izango den partzuergo teknologikoa eta bere hortan parte hartzea baita ere onartu da. Nolabait konsortzio horretan, partzuergo horretan, Eusko Jaurlaritza, ESPRI, Zentru Teknologiko eta Ikerketa Kooperatiboko zentroak izango dira partaide, 3 aldundiekin batera. Berretea bezala ezagutuko den partzuergoak Euskadiko erronka teknologikoei eta industrien beharrei erantzungo die eta aldi berean Euskadik nazioartean duen lekua eta izena hobetzera bideratuta dago.
Gobernu Kontseiluan, partzuergo honetan parte hartzeko baimena baita ere onartu da, aipatu den bezala, eta 2019ko lehen 3 hilabetean eratuko da partzuergo hau. Esaten nuen bezala, Jaurlaritza, ESPRI, 12 zentru teknologiko, 4 ikerketa kooperatiboko zentroak eta 3 foru aldundiak izango dira gero atxikituta. Zientzia, teknologia eta berrikuntzaren euskal sistema hobetu asmoz eta eraginkortasuna hobetu asmoz, aurreko legealdian, prozesu luze baten ondorioz, gogoratuko duzue, dekretu bat onartu zala, 2015ean, ekainean, eta azken finean 2 helburu nagusi genituen. Alde batetikan, efizientzia handitzea, hau da, baliabide publikoak erabiltzen ziren zertarako eta nola aztertu eta eraginkortasun hori handitu, eta beste alde batetikan gizarte sareari eta ekonomiaren garapena nolabait helburu duten industria zerbitzu bat ematea eta emaitzak hobetu ahal izatea. Handikan 2 urtera, ebaluaketa egin ondoren, ikusi da oro har lortutako emaitzak positiboak izan direla, oso positiboak esango nuke, eta gaur egun sistema optimizatzen jarraitzeko asmoz, partzuergo hau eratzea pentsatu da. Euskadiko erronka teknologikoa eta industriaren erronkei aurre egiteko, Euskadi nazioartean kokatu behar da, Euskadik nazioartean lan egin behar du, besteekin lankidetzan, besteekin koordinazioan, eta zentzu horretan entitate publiko hau sortzea erabaki da. Gaur egun, Europar Batasunean berrikuntza maila handiko eskualde bezala ezagutzen da Euskadi, eta posizioi ez bakarrik mantendu, baizik eta areagotu egin nahi dugu, eta partzuergo honen bitartez pentsatzen dugu bide egokia hartzen dugula. Enpresaren sareari nolabait bermatu behar diogu baita ere ikerketa helburuak eta ikerketako emaitzak iritsiko direla eta nolabait inpaktoa izango dutela. Hau da, lanpostuak sortuko direla eta baliabide gehiago, produktu gehiago eta prozesu hobeak izango ditugula. Eta hori martxan jartzeko baita ere behar dugu koordinazio hobe bat, jarduerak uztartzea, guztiak baliokate handi batean martxan jartzea eta azken finean ditugun baliabide guztiak sendotu, hobetu eta eremu teknologiko hori nazioartean ezaguna izan dadin. Horretarako martxan jartzen dugu partzuergo hau, zentru teknologiko guztiak eta baita ere ikerketa kooperatibo egiten duten zentro guztiak ondo definitu dezaten non ikertu nahi duten, zertarako batez ere gure enpresak kontutan izanikan gure enpresen 100 gaina txikiak eta hartainak direla gehien bat, eta hoiei ere baliabide eta zerbitzu egokia martxan jarri behar diegula. Horretarako, partzuergo honetan gauden bai publiko eta pribatu guztien artean definituko da ikerketa agenda, kontutan izanik nola ez eta nolabait landuz PCTIA izango dena, urrengoa, momentuan daukaguna eta gero izango dena baita ere, eta baita ere kontutan izanikan merkatuaren agenda zein dan, hau da, nora dijoazten tendentziak, gure enpresak non mugitzen diran eta baliabide horiek enpresen esku jarriaz. Gobernu egitura horrelako kasuetan den bezala, batzar nagusi bat presidente eta presidente ordearekin, eta beste alde baterikan zuzendaritza batzordea, baita ere zuzenbide o zuzendaritza orokor batekin, eta guztietan bai asamblean eta baita ere zuzendaritza taldean guztiak izango dira partaide. Hau da, publikoak eta baita ere pribatuak. Eta 2 urteren bueltan baita ere pentsatzen da partzuergo honek izan behar duela halako aholku batzorde bat, nazioarteko aholku batzorde bat, lagunduko diguna gure ikerketa hobetzen, beharrei hobeto erantzuten eta baita ere nola ez nazioartean gure posizioa hobetzen. Kasu honetan, aurtengo urterako aurreikusita dagoen aurrekontua 1 milioi batekoa izango da, aurten egingo diren lanetarako, eta diru hori jarriko da bakoitzaren partaidatzaren eta botuen arabera baita ere. Aurreikusita dago baita ere nun izango dan, nun eratuko dan zentro hau, nun eratuko dan partzuergo hau, nun martxan jarriko dan, eta egoitza Mendaron izango du.
kontutan izanikan garrantzitsuena dela zentro bakoitzak bere autonomia mantentzen duela, bere lanak egiten jarraitzen duela eta partzuergoak bermatzen duela koordinazioa eta elkarlana, baino bakoitzak bere autonomia mantenduz. Bueno, señalar, por tanto, que han sido aprobados los estatutos del Basque Research and Technology Alliance, que es un consorcio público formado por el Gobierno vasco, la SPRI y los centros tecnológicos IFIX, en este momento existentes en Euskadi, junto con las 3 diputaciones forales. Responderá a los retos tecnológicos y empresariales de Euskadi y, además, pretende mejorar el posicionamiento internacional de nuestra red de ciencia y tecnología. El Consejo de Gobierno ha aprobado los estatutos de este consorcio y, además, ha dado su permiso, su aprobación a la formación del consorcio y a la firma del convenio que tendrá lugar entre Gobierno vasco, SPRI, 12 centros tecnológicos, 4 centros de investigación cooperativa y, posteriormente, con la adhesión de las 3 diputaciones forales. Comenzamos el proceso de reordenación de la Red Vasca de Ciencia, Tecnología e Innovación en la legislatura pasada y recordarán que culminó con un nuevo decreto en el año 2015, donde se evaluaba tanto lo que es el servicio al tejido productivo vasco, a nuestro sistema social y económico, y donde además pretendíamos mejorar en la eficiencia del uso de los recursos públicos, teniendo en cuenta 3 parámetros principales: la excelencia, la búsqueda de la excelencia, la innovación dedicada al tejido productivo del país y, además, una especialización de acuerdo con lo marcado por el Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación de Euskadi. Tras 2 años de la puesta en marcha de ese decreto, hemos analizado los resultados obtenidos y el conjunto del sistema ha funcionado bien y los resultados han sido, diría, muy positivos. Resultados medidos y contrastados, tanto en producción científica como en transferencia de tecnología. Y un paso más va a ser la constitución de este consorcio científico-tecnológico vasco de naturaleza pública, que asegure una dinámica de cooperación que atienda a los retos tecnológicos y los retos industriales de Euskadi y que, además, nos permita que ese posicionamiento internacional que tenemos como una región de alta innovación en la Unión Europea no solamente lo mantengamos, sino que seamos capaces de mejorar esa posición. Junto con la Administración pública, tanto Administración General como SPRI, decía, participarán 12 centros tecnológicos. Puedo darles los nombres: Asterlan, CEIT, Cidetec, Gaiker, Ideco, Ikerlan, Lortec, Tecnalia, Tecniker, Bicontec, ASTI, Neiker, el CIC Biogune, CIC Biomagune, CIC Energigune y CIC Nanogune, es decir, 12 más 4, junto con la adhesión de las 3 diputaciones forales. Lo que pretendemos es generar una mejor transferencia, garantizar que el conocimiento desarrollado en este tejido tecnológico pueda ser transferido de la forma más rápida y eficiente a nuestro tejido productivo, que alineemos y compatibilicemos las actividades reforzando las condiciones para mejorar esa generación de conocimiento, pero sobre todo la transmisión al tejido productivo, y que, además, seamos un ámbito de proyección internacional que nos permita ganar esa posición de cara al tejido productivo y de cara a otros posibles socios internacionales de similares características, sobre todo en Europa. Desde el consorcio, todos los agentes implicados nos encargaremos de formular la agenda de investigación, que, por supuesto, responderá a lo que esté definido en el Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación vigente en cada momento y podrá añadir nuevos ámbitos de investigación, y, además, establecerá la agenda de transferencia de acuerdo con las necesidades empresariales del tejido productivo vasco principalmente. En cuanto a estructura y órganos de gobierno, señalar que, como corresponde a un consorcio de estas características, lo compondrán principalmente una Asamblea General con su presidencia y vicepresidencia, y como órganos de gestión tendrá un consejo de dirección o un comité de dirección donde habrá un director general y unas cuantas personas que analicen desde el punto de vista científico-tecnológico y desde el punto de vista industrial cuáles son las necesidades de coordinación.
La Asamblea General será el órgano principal del consorcio, su órgano supremo, y desde luego la representación será proporcional a la aportación de financiación que se realice, o al revés, la aportación financiera será proporcional a la representación en la Asamblea General. A lo largo de los próximos años, en un máximo de 2, se prevé la constitución de un comité asesor de expertos internacionales que nos permita, por una parte, mejorar nuestro propio sistema tecnológico y, además, adaptarnos a las necesidades que se den en el ámbito internacional. En cuanto al presupuesto de este próximo año 2019, tendrá un presupuesto de 1 millón de euros y estará la sede ubicada en Mendaro. Señalar que, en este caso, el consorcio no pretende ni la fusión de todos los centros ni sustituir a nadie. Simplemente es un órgano de coordinación que respeta la autonomía de cada uno de los centros y potencia sus capacidades en el ámbito internacional. Ese es el objetivo principal de este consorcio. Esperemos que en el primer trimestre esté perfectamente constituido con los correspondientes convenios y adhesiones ya firmados, y en ese momento se procederá a una presentación oficial un poco más detallada de lo que son las labores de ese consorcio y, sobre todo, con la agenda de actuación para este primer año de funcionamiento en el año 2019. Eta nire aldetik besterik ez. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri sailburu emandako azalpenagatik. Bueno, eta honen bestez, gaurko Jaurlaritza bilerari dagokion informazioa. Hemendik aurrera galdera erantzunen txandari ekingo diogu. Sí, sobre el balance que nos ha presentado al inicio, teniendo en cuenta que se han cumplido ya 2/3 partes de los objetivos y que claramente se ha superado ese objetivo del 10%, ¿se ha marcado el Consejo algún objetivo añadido para los 2 años que quedan de legislatura, también en relación a la tasa de paro? ¿Hay algún cambio en ese sentido? No en ese punto. Lógicamente, el documento todavía tiene muchos objetivos que están pendientes de consecución, ¿no? Y el empeño del Gobierno, lógicamente, es ir trabajando para que esos objetivos, el resto de los objetivos que conforman el conjunto del plan, puedan ser objeto de cumplimiento también a lo largo del tiempo que todavía resta para la gestión del proyecto. En ese punto no ha habido ninguna modificación, ni en ese ni en ninguno. En principio estamos dando cuenta de los resultados que arroja la gestión que hasta el momento estamos llevando a cabo del plan, ¿no? Un control temporal que estaba previsto desde el momento del diseño del plan y del que les damos cuenta, ¿no? Pero no estaba previsto este proceso para revisar los objetivos, sino para, en todo caso, reafirmarnos, ¿no?, en el trabajo que ha de desarrollarse para el cumplimiento de los que todavía no se han cumplido y de los que están en avanzado cumplimiento, ¿no? Aurreko urtetik zintzilik gelitu zen transferentzien egutegiarena, ez dakiz zertan dan, momentuan, negozazio horiek ze noratan dagoen momentu honetan. Bueno, Jaurlaritzaren itxaropena da, ahalik eta lasterren gobernu zentralak iragarritako eta konprometitutako egutegia eta lan plan hori aurkezteko. Oraindik ez du aurkeztu, baina konpromisoa argia eta gardena izan da. Gobernuko presidenteak berak azken ministroen kontseilua bukatu eta gero emandako prentsaurrekoan nik uste dut modu argian eta gardenean esan zuela. Guk Jaurlaritzak elkarrizketan jarraitzen dugu beraiekin, gure irizpideak planteatuz, gure lehentasunak erakutsiz, gure irizpideak eta lehentasunak ezagunak dira, gardentasun osoz azaldu ditugulako, gure lehentasunak gure gobernu koalizioan jasota daude, gobernu koalizioaren oinarrian dagoen dokumentuan, baita ere gobernu programan eta baita ere legebiltzarrak legealdian zehar orain arte hartutako erabaki guztietan, horiek dira formalki gure lehentasunak. Gure irizpideak negoziaketari dagokionez, konforme daude, gaiak aztertzea alden neurrian eta errezagoak lehenago eta zailagoak izan ditezkenak geroago aztertzearekin, baina horiek guztiak orain gobernu zentralak ezagutzen ditu, horren inguruko informazio osoa dauka eta euren itxaroperan, euren berriaren zain gaude. Barkatu? Zirribor horik edo, nolak ze planteamendu doki? Ez ezer berririk urtarrileko egun hauetan. Segurantzarena orduan barruan aipatu dituzu lehentasunen
lehentasunenak eta gobernu programa aipatu duzu, hor jasota dago gizarte segurantzaren ere. Jaurlaritzaren lehentasunak eta horren berri gobernu zentralak eduki badauka, gobernuaren lehentasunak direnak dira eta gobernu programan jasota daude, gure koalizio dokumentuan baita ere eta legebiltzarrak hartutako erabakietan baita ere. Eta gobernu zentralak jakin badaki gainera legebiltzarrak hartutako erabakiak talde parlamentario guztien babesarekin hartuak izan direla, Alderdi Popularra ezik, baina gainontzeko guztiak aldeko botoa eman diotela zerrenda horri eta lehentasun horiei. Hori guk ezinbestean jarri dugu gobernu zentralaren eskuetan eta horren jakitun daude. Orain, esan bezala, transferentzien bultzada ematea gobernu zentralari dagokio eta azken hitza berak dauka. Eta guk lehentasunak erakutsi eta gero, gure irizpideak argi eta garbi adierazi eta gero, eta eurek eskatutako informazioaren inguruan gero ikuspuntuak eman eta gero, orain azken hitzaren zai gaude. Eta oraindik egun hauetan ez dugu ezer berririk jaso. Sí, yo quisiera saber cómo valora el gobierno lo ocurrido el domingo en Amurrio. Bueno, la Ertzaintza está llevando a cabo la investigación correspondiente, está analizando las evidencias que resultan de los hechos acaecidos y de las muestras que esos hechos han dejado en el lugar. Inmediatamente después de que se haga el examen de las evidencias, se elaborará el documento correspondiente para ser remitido a la autoridad judicial. ¿Qué opinión le parece al gobierno lo ocurrido? Me refiero a que haya habido un disparo con un arma que incluso la alcaldesa ha dicho que no estaba registrada, al menos, o que no era de curso legal, ¿no? Hombre, el hecho de que se produzca un disparo por un arma cuyas características no conoce el gobierno, ¿no? Pero con un arma de fuego es un dato preocupante, ¿no? Una sociedad civilizada que tiene que organizar la convivencia sobre la paz, el reconocimiento mutuo y el respeto a los derechos fundamentales. No es un dato que mueve a preocupación, pero lo que corresponde ahora en este momento al Gobierno es sobre todo llevar a cabo la investigación policial que pueda desencadenar la investigación posterior judicial necesaria para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades, ¿no? Más allá de esto, poco se puede hacer. Lógicamente, el hecho de que se haya producido un tiro con arma de fuego, pues motivo de preocupación, ¿no? Y es un hecho grave que hay que denunciar y que hay que investigar. Y la responsabilidad gubernamental en este momento, sobre todo, se circunscribe a llevar a cabo la investigación policial necesaria e imprescindible para esclarecer los hechos y, en su caso, determinar las responsabilidades, ¿no? Poniendo, en su caso, las evidencias y las pruebas que pueda reunir en manos de la autoridad judicial. Gertaera larria da, jaurlaritzarentzat tiro arma hori erabili izana, ez dakit kasu isolatu moduan hartzen duzuen edo... Bueno, Jaurlaritzak horretan ezin dezake balorazio berezirik egin. Horrelakoak ez dira egunero ematen, zorionez gure gizartean, eta tiro bat, pistola batek emandako tiro bat hain zuzen ere, gure artean gertatu izanak horrek kezka sortarazten du, batez ere gure helburua delako elkarrekiko errespetuan eta giza eskubideen errespetuan oinarritutako elkarbizitza batean oinarritzea gure gizartea, ezta? Eta hori helburua izanik, indarkeria zuzenean ala zeharka erakusten ematen duten ekintzak kezkatzeko modukoak dira. Horregatik, gobernuaren lehenbiziko ardura eta eginkizuna kasu honetan da, gertatutakoa ikertzea eta bere kasuan egin beharreko gauza guztiak, eman beharreko urrats guztiak ematea gertatutakoa argitzeko eta bere kasuan egon daitezken erantzukizunak argitzeko. Baita ere, egindako ikerketa gero epaitegien eskuetan jartzeko, dagokion ikerketa egin dezan, kompetente izan daiteken auzitegiak berak. Daiteke polizia hoi bat izan dela tiro egin zuena? Bueno, horiek ikerketak berak emango ditu, erakusten emango ditu, orain arteko susmo horiek edo kaleratuta diren susmo horiek gero baieztatzen diren dela ez. Esan nahi dut, nik orain momentu honetan ikerketa bukatzen ez den bitartean, zer gutxi aurreatu dezaket horren inguruan. Sí, ayer Sortu denunció la tibieza de la respuesta de la Ertzaintza con este caso. No sé qué opinión le merece esas críticas que vertió ayer Arkaitz Rodríguez.
No sé exactamente qué puede considerarse o cómo puede calificarse de tibieza una actividad policial que está encaminada no a hacer declaraciones, sino a llevar a cabo una investigación que ponga de manifiesto lo hecho, que pueda contribuir a clarificar lo acontecido y en su caso después a depurar las responsabilidades pertinentes. Es lo que corresponde a la policía. La policía no está para hacer declaraciones públicas ni para tomas de posición en relación con los acontecimientos que tiene que ser objeto de investigación policial, sino para llevar a cabo su labor, que consiste en investigar los hechos, reunir las evidencias, reunir las pruebas que pueda hacer y ponerlas a disposición del judicial. Y en eso está la Ertzaintza en este momento, ¿no? Hablo de pasividad y de diferente vara de medir. En fin, yo lo que puedo es defender en este caso la actividad profesional de la Ertzaintza, que está llevando a cabo la investigación que le corresponde con todas las consecuencias, ¿no? Y con las exigencias de rigor que vienen determinadas por la ley, ¿no? Sí, ayer hubo un consejo de administración de Osakidetza en el que se aprobaron dos ceses. En la nota de prensa posterior no se explicaban los motivos de ninguno de los dos ceses. Quería preguntarle si nos puede explicar cuáles son los motivos, especialmente de la salida del que fuera director de Recursos Humanos. Bueno, se ha producido una renovación en la cúpula de Osakidetza, como bien es conocido. La directora general anterior dimitió y en su lugar se designó a una nueva persona que asumió esa responsabilidad, y este es un conjunto de ceses y de nombramientos que están directamente relacionados con el cambio de equipo consiguiente a toda renovación de la cúpula de una organización como Osakidetza. No tiene más explicación ni más aclaración, ¿no? ¿Estos cambios van a quedar aquí o se prevé que haya más cambios? Bueno, estos son, antes hacía referencia al hecho de que son consecuencia de una renovación que se ha producido en la cúpula, ¿no? El nuevo director general de Osakidetza, lógicamente, tiene también pues el derecho que asiste a todo máximo responsable de un organismo público para conformar su equipo, en la medida en que la ley le permita renovar ese equipo, ¿no? Con efectivos susceptibles de designación política, ¿no? Y eso es lo que está haciendo, ¿no? Por tanto, será él, en última instancia, quien decida si va a haber o no más ceses y más nombramientos, pero yo creo que hay que interpretarlos en ese contexto, sin atribuirles ninguna significación especial, ¿no? No tiene nada que ver, por lo tanto, con la investigación abierta en torno a las oposiciones. Bueno, con la investigación abierta tuvo que ver el cese de la directora general anterior, ¿no? A partir de ahí, el nombramiento del nuevo director cabía suponer, como casi siempre que tiene lugar una renovación en la cúpula de una organización, con el deseo del nuevo máximo responsable de Osakidetza de contar con su propio equipo, ¿no? Con un equipo de confianza con el que pueda trabajar con eficacia y en los términos en los que considera que va a ser más eficaz su labor para el servicio público, ¿no? ¿A qué se refiere cuando ha asegurado que el cese de la directora general anterior tenía que ver con la investigación? Bueno, no es que lo diga yo, lo dijo ella, ¿no? Que presentaba su dimisión porque no quería interferir políticamente en las investigaciones y en la actuación pública que se estaba llevando a cabo en relación con la OPE de Osakidetza. Es decir, que no es que lo diga yo. Creo que ella misma identificó ese como el motivo por el que se producía su dimisión, no hay más. Lehen aipatu duzu transferentziena eta Pedro Sánchezen prentsaurreko hura jakiteko ze denbora kontuekin ari garen. Berak aipatu zuen, espero zuela akordioa datozen hilabeteetan. Egunak aipatzen dira orain. Noiz da? Ze epekin, ez dago eperi, baina ze denbora kontuekin ari garen. Eusko Jaurlaritzaren nahia, borondatea, guraria da, lehenbailen lanean hasteko baldintzak ematea. Ez egutegia lehenago ala beranduago egingo den, ez egutegi horretan bat ala beste sartuko den, lehenbailen baldintzak ematea lanean hasi ahal izateko. Beraz, gobernu zentralak bere konpromisoa betetzen duenean eta guri proposamen bat formalki bialtzen digunean, gure helburua izango da, gure nahia eta konpromisoa da lehenbailen lanean hastea. Eta gaur negoziatu dezakeguna biharko ez ustearena. Hori da gure nahia, gure asmoa, eta horretarako nahiko egunuke lehenbailen hartutako konpromisoa betetzea eta lan egutegi bat formalki gure mai gainera bialtzea negoziaketan hasian izateko, zenbat eta lehenago negoziaketa hasi, seguruenik akordioak ere lehenago etorriko direlako.
zarete, edo zu horrek ja egin duzu deiden bat, edo jaso duzu, edo lehendakaria Pedro Sánchezekin ere aipatzen da. Orain arte, ia kontaktuak maila guztietakoak izan dira. Lehendakariak presidentearekin izan zuen berea, nik neuk ere ministrarekin izan ditut hainbat kontaktu, eta gero ekipoetan ere hainbat harreman daude. Baina esan bezala, guk egin beharreko guztia orain arte egin dugu. Gure lehentasunak, gure irizpideak, gure planteamentuak euren jakinaren gainean jarri ditugu. Beraz, orain azken erabaki baten zain gaude, eta beraiei dagokie, lehen esan dudan moduan, horri buruzko bultzada ematea eta azken hitza esatea. Eta hainbat aldiz komprometitutako egutegi hori eskaintzea eta hortik aurrera lanean hastea lehenbailen. Ese contacto permanente entre los dos gobiernos a todos los niveles, ¿el gobierno español no les ha dado alguna pista sobre la posible entrega de ese cronograma con el calendario para las transferencias? Bueno, a ver, nosotros, el gobierno vasco ha cumplido la parte que le corresponde en este asunto, ¿no? Así que ha puesto primero en conocimiento del gobierno central el conjunto de documentos que enmarcan la actuación del Ejecutivo vasco en relación con esta materia y que fijan prioridades y criterios para abordar la negociación de las transferencias pendientes. Tanto los acuerdos alcanzados en el seno del Gobierno de coalición, como el programa de gobierno, como los acuerdos adoptados por el Parlamento vasco en los últimos meses, en todo lo que llevamos de legislatura en relación con esta cuestión, que también fijan prioridades y criterios. Y además acuerdos del Parlamento vasco que han sido adoptados con el apoyo de todos los grupos parlamentarios, a excepción del Partido Popular. Todo esto lo conoce el Gobierno central perfectamente porque se lo hemos transmitido en repetidas ocasiones, ¿no? A partir de ahí, es al Gobierno central al que corresponde el impulso último del proceso de transferencias, porque es él, el Gobierno central, el que tiene a su disposición y bajo su control los recursos personales, materiales, financieros y patrimoniales que han de ser objeto de transferencia. La última palabra le corresponde a él y estamos a esperas de que pronuncie esa última palabra, ¿no? Para nosotros, antes lo he dicho, lo ideal sería que en el plazo más breve posible pudiéramos estar en condiciones de no ya de andar discutiendo sobre si el programa o el calendario legislativo o el plan de trabajo estará antes o después, o si incluirá esta materia o si otra. No, que estuviéramos en condiciones de empezar a negociar ya las materias objeto de transferencia, las que están identificadas en los acuerdos adoptados por el Gobierno vasco y avalados por el Parlamento con amplísimas mayorías, ¿no? Estamos, por tanto, esperando, suspirando, porque llegue el momento en el que empecemos a negociar directamente ya esas materias, ¿no? Y, por tanto, para eso nos hace falta un último acto por parte del Gobierno central que sirva para dar cumplimiento a los compromisos que ha venido asumiendo ya para la elaboración de ese calendario, ¿no? En ello estamos, esperamos que sea lo antes posible, en el plazo más breve posible, para que, insisto, pasemos de las palabras a los hechos y empecemos ya a negociar contenidos materiales, ¿no? Porque cuanto antes empecemos a negociar las transferencias, seguramente antes serán posibles los acuerdos. Y cuanto más demoremos el inicio de las negociaciones como consecuencia de debates de carácter instrumental, pues seguramente se pospondrá también la posibilidad de adoptar acuerdos y estaremos reduciendo el plazo del que disponemos para abordar este desafío, creo yo, que compartido por ambas partes, ¿no? Baikorrago dago egunotan, aurreko urtean amaitu zenuten zu zeuk esan zenduen egunetik ona, baikorrago zaudete daukazuen harremanen arabera edo berdintxu. Bueno, nik azken hitzak hemen esan eta gero gobernu zentraleko presidenteak adierazpen nabarmenak, ulerkorrak eta argiak egin zituen, ezta? Esanez, iragarritako eta konprometitutako dokumentua izan egingo zela eta, urtarrilean bertan izango zela. Beraz, horren zain gaude. Creo que ha dicho en euskera que en lo que vamos de enero no ha habido ninguna novedad. Quiere decir que han mantenido contactos y todavía no ha podido concretarse ese documento, o no han mantenido ningún tipo de contacto en lo que vamos de mes. A ver, en lo que llevamos de mes pues ha habido pocos contactos, lógicamente. Han sido días de escasa actividad en las administraciones públicas para mantener las relaciones bilaterales, ¿no? Pero bueno, yo creo que lo que procede en este momento es que el Gobierno español dé cumplimiento a los compromisos ya asumidos, ¿no? Y eso es lo que estamos esperando, ¿no? Prometieron un programa y un calendario de trabajo,
y en eso estamos, esperando a que se haga efectivo ese compromiso y podamos disponer del material, del instrumento básico para empezar a negociar. Que lo que el Gobierno vasco quiere en este momento es dejarse ya de debates instrumentales y secundarios y hincar el diente a la negociación propiamente dicha, ¿no? Sí, yo quería preguntarle a la consejera, estamos en la semana definitiva de la naval. Bueno, hay previstas en las reuniones, se va a participar el Gobierno vasco el viernes. ¿Se ve algún atisbo de esperanza? ¿Se va al cierre definitivo? ¿Cómo lo ve el Gobierno vasco? Yo creo que estamos en el momento en el que se cierra el plazo del ERE, efectivamente, pero lo que nos toca en este momento, y estamos trabajando por ello, es porque haya una continuidad a futuro. Y eso pasa porque existan inversores privados interesados en venir al astillero, que existen y están viniendo a analizarlo, y que después hagan una propuesta formal para reflotarlo. Estamos en el mismo escenario que estábamos en diciembre, solo que acercándonos a la fecha de finalización de ese periodo de consultas, que si no recuerdo mal es el 12 de enero. Pero lo que nos toca trabajar a las administraciones, a la administración concursal y a todos los actores es por buscar ese inversor e inversores que estén dispuestos a reflotar el astillero, al cual desde las administraciones públicas estamos dispuestos a acompañar si ellos así lo estiman oportuno. ¿Algún tipo de interés en los últimos días? Te decía que estamos en el mismo escenario de diciembre. ¿Algún interés? Porque citaba usted que ha habido interés. Bueno, en diciembre también. ¿Alumbrar otro tipo de esperanzas? Bueno, en diciembre también lo comentábamos. Tenemos permanente contacto con una serie de posibles inversores que se han acercado al astillero. Han hablado con la dirección, han hablado con la administración concursal, algunos incluso se han puesto en contacto con los propios trabajadores. Pero eso no significa que exista una oferta formal sobre la mesa, que es a lo que tenemos que llegar. Yo creo que una vez que existe ese interés, después tiene que existir una propuesta formal de reflotar el astillero, una propuesta formal de proyecto industrial, una propuesta formal de continuidad en el tiempo, que garantice la actividad, que garantice el empleo, que lleve una propuesta económica que es la que el juez tendrá que valorar después. Y lo que nos toca a todos es trabajar porque esa propuesta formal exista. ¿Novedades en cuanto a si se ha puesto sobre la mesa eso? Pues ninguna, porque no hay ninguna propuesta formal. Ahora bien, sí existen esos posibles interesados en reflotar el astillero. Desde ese punto de vista, acercándonos más a esa finalización del periodo de consultas del ERE, eso no es, vamos a decir, innegable, pero a nosotros lo que nos toca es trabajar en el escenario a posteriori. ¿Son optimistas de que al final pueda haber esa propuesta formal? Bueno, yo tiendo a ser optimista en la mayoría de los casos y, dado que existen esos intereses, bueno, soy medianamente optimista de que alguno de ellos se pueda materializar. Baikor, esaten duzu, badagoela interes bat behintzat azaldu dela, la navalekin. Badaude, inversore bat baino gehiago interesatuak daudenak, etorri diranak ontziolara, ondo aztertzera, zer egin daiteke, nola, zuzendaritza taldearekin, administrazio konkurtsalarekin, bueno, prozedura normal batean esango genuke, horrelako egoeretan gertatzen da bezala. Zentzu horretan, bueno, serioak diren heinean, esaten un baikor xamar egon naitekela. Erabat baikor inoiz ez daukagu segurtasunik, beraz, bueno, erabat baikor ez dute egon nahi. Baina nahiago dut mantendu posizio hori esanez, badago interesa, baina beti kontutan izan behar dago interes horrek egin behar dula. Bueno, proposamen ekonomiko bat, proposamen industrial bat, etorkizuneko proiektu bat, enpleguarekin eta zemotatako eginkizunak egingo ditun ontziola horretan. Eta hori, mahai gainean izan arte, eta epaileak erabaki bat hartu arte, oraindikan denbora joango da. Beste kasuetan gertatu den bezala. Oso ondo, besterik ez badago. Eskerrik asko zuen arretagatik eta datorren astera arte.